La ciencia al plato. Luis Alberto Panisolo, bienvenido. Muchas gracias, Laura. Seguimos con el chocolate porque nos habían quedado varios temas pendientes, Pani, así que hoy vamos a tratar la manteca de cacao, porque es algo muy caro la manteca de cacao. La manteca de cacao es de la grasa más cara. De todas las grasas y todos los aceites, es la más cara y escapada. Muy, 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 muy cara. Entonces hay que buscar los caminos alternativos, ¿no? Entonces, en algunos lugares se han buscado no sucedáneos, que eso ya lo hablamos, sino tratar de fabricar un producto que tenga un comportamiento similar con la manteca de cacao. Y entonces ya como que a partir de los 80 se empezó a desarrollar esa tecnología y actualmente hay que se fabrican que son equivalentes de manteca de cacao. ¿Qué hacen? Se parte de grasas, pero que son mucho más baratas. Y entonces, o por fraccionamiento, como hablamos que las grasas en realidad no es solo un tipo de molécula, que son los triglicéridos, sino que son varias, lo que se hace es separarlos. Como tienen distintos puntos de fusión, se separan, algunas se funden, entonces es separar sólidos de líquidos. Y de ese modo se van quedando con las que pueden servir. O pueden servir para una transformación posterior, que puede ser por vía química o por vía enzimática. Y es como reordenar la organización de esa molécula. Y no vamos a profundizar mucho más porque tampoco no es para químicos este programa. O también es para químicos, pero para no químicos. Y entonces así se logra fabricar unos productos que son muy, pero muy, muy similares a la manteca de cacao. Hasta que en algunos casos hasta tienen un mejor comportamiento. Mira. Pero la cuestión es que se pueda sustituir. Por ejemplo, en la Unión Europea se permite un uso de hasta un 5% de estos equivalentes, para que se pueda seguir denominando el producto chocolate. Claro. Son decisiones arbitrarias y bueno, o sea, el 5% habrán llegado a esa conclusión de porque les pareció que era prudencial, o sea, o por los consumidores o por lo demás, pero bueno, podría ser mucho más. Y bueno, acá en Uruguay hay algunas empresas que lo fabrican, yo supongo que sobre todo para exportación. Funcionan, son totalmente compatibles con la manteca de cacao, también tienen los mismos polimorfos que la manteca de cacao, casi es muy, pero muy, muy, muy similar a la manteca de cacao. Y tiene toda una línea de investigación, ¿no? Porque para llegar a eso... Sí, tiene... es entender cómo es la estructura claro. de esas grasas, y lo que también tiene detrás es mucha investigación científica y desarrollo tecnológico de poder desarrollar todas esas transformaciones que yo les dije para poder llegar a ese producto. O sea, se puede hacer, pero tiene mucha labor. Y tiene una ventaja que puede abaratar un poco más el costo de la manteca de cacao. A pesar de todo ese proceso, para que vean el costo de la manteca de cacao, esto a pesar de todas las transformaciones industriales que tiene, que son muchas etapas, aún así resulta más barata que la manteca de cacao. ¿Por qué el chocolate es marrón? Porque si partimos de la base de que estamos hablando de la manteca de cacao, que es uno de los elementos del chocolate. La manteca de cacao es... Pero sería blanca o claro. ligeramente amarillenta, un color cremita. Y es el cacao, o el polvo de cacao, el que tiene ese color marrón. Y ese color marrón se genera por varias transformaciones. Ya en la primera etapa, o sea, cuando se recolecta el fruto del cacao y después se separan los granos, en los países productores hay una etapa en la que se lo prepara y se le llama una fermentación. Ocurre una fermentación, es decir, que microorganismos, bacterias y levaduras empiezan a actuar sobre los granos. Pero a veces se hace un poco en forma muy artesanal, a veces muy cercano al lugar de la cosecha, a veces al aire libre o en lugares que están techados. Y ahí entonces empieza a ver, debido a esa fermentación, que es más bien superficial, pero también hay una degradación de los tejidos del grano. Y ahí se empiezan a mezclar enzimas, o sea que se empieza a desarrollar colores del mismo modo que se desarrollan colores cuando se pardean las manzanas o las bananas.
O sea, están en juego sustancias muy parecidas y enzimas que tienen la misma actividad, que son las polifenoloxidasas. Entonces, en esa etapa que se le llama a vez de haber esa fermentación, hay una oxidación llevada a cabo por esas enzimas polifenoloxidasas, donde se generan parte del color marrón y también se generan durante ese proceso de fermentación aromas y sabores. O sea que es importante, ya en esa etapa se está desarrollando el sabor y el aroma del chocolate. Y también el color. Pero después hay una etapa posterior, pero ya es a nivel industrial, de las fábricas. Entonces muchas veces ni siquiera es en el país de origen. Porque en general las fábricas de chocolate no están en los países productores de cacao. Claro. En algunos lugares sí, por ejemplo, Brasil produce cacao y tiene fábricas de chocolate. No es que los otros países no tengan fábricas de chocolate, pero no las más importantes, que produzcan a nivel mundial. Entonces, si en las fábricas hay un proceso que es el tostado, y en ese tostado lo que hay es lo que se conocen como la reacción de Maillard, que en realidad es un complejo de reacciones. Y los escuchas lo podrán asociar con las transformaciones las mismas transformaciones que ocurren y le dan color al dulce de leche, o a la corteza de las papas fritas, o a la corteza del pan. Es el mismo complejo de reacciones. Y que todo comienza entre aminoácidos y azúcares. Y bueno, y en la pulpa de los granos de cacao hay proteínas, y entonces también quizás durante la fermentación se le liberaron aminoácidos, hay azúcares, glucosa, fructosa, entonces reaccionan y eso es el disparador. Y después alguna vez quizás le dediquemos a la reacción de Maillard. Pero la cuestión después que se forman pigmentos de color marrón y también sabores y aromas. Entonces, el sabor y el aroma del chocolate se está formando en la etapa de fermentación y ahí también se desarrolla color. Ya hay ver otros alimentos fermentados, como es el vino, claro, el yogur. Pero en este caso también, no por la fermentación, pero sí por la liberación de la degradación de los tejidos, se liberan las polifenoloxidasas y actúa. Todo, es desde muy el complejo. momento, sí, desde el momento de salir el grano, ya los diferentes procesos que va pasando, todos influyen en el producto final. Sí. Y lo tienen que controlar mucho porque la calidad final del chocolate ya es crítico en el proceso inicial de fermentado. Y supongo que los fabricantes seleccionan cuáles son los granos adecuados luego del proceso. Y llegamos entonces a ese color que no es así como así. No. ¿Y el chocolate blanco es chocolate? En algunas legislaciones lo llaman chocolate, pero como no tiene cacao. ¿No tiene cacao? No tiene cacao. Es la manteca de cacao. Es lo que tiene la manteca de cacao. Y le da cierto sabor que lo asociamos. Pero no es el sabor ni el aroma del chocolate. Claro, le falta ese componente. Sí. Y ahí vamos de a poquito armando cómo llegamos a la barra o al chocolate cobertura o cómo vamos creando este chocolate que podemos luego darle muchas utilidades. Pero vamos a entrar en la relación del chocolate con nosotros. ¿Qué pasa con el consumo del chocolate? Ahí ya entramos en varios aspectos. Me gustaría, por ejemplo, la relación del chocolate y los premios Nobel. Me mandabas una información y digo, ¿qué tiene que ver el chocolate y los premios Nobel? Tiene que ver esto, es que también en el chocolate se ha encontrado que hay algunas sustancias que tienen efectos bioactivos. Y entre ellos son unas sustancias que son los flavonoides y entre esos flavonoides los flavanoles, que actúan como antioxidantes. Y hay estudios que demuestran que la capacidad cognitiva se mejora con la presencia de estos flavanoles. Entonces, a un investigador de la Universidad de Columbia, en Nueva York, se le ocurrió encontrar correlaciones. Entonces, es decir, como el consumo de chocolate, que lleva flavonoles, también lo tienen el té y también, por ejemplo, en el vino también se encuentra. Pero lo quiso correlacionar con el chocolate. Entonces, es decir, no hay estudios que puedan correlacionarlo. Pero entonces dice, bueno, ¿cómo sería la forma de medir la capacidad cognitiva hasta de una población? Y a él se le ocurrió que una forma era medir la cantidad de premios Nobel que hubiera. Y entonces hizo una gráfica, vio cuáles eran todos los países que habían recibido un premio Nobel, por lo menos hasta el 2011, que cuando se publicó. Y entonces lo que correlacionó fue la cantidad de premios Nobel que tenían esos países, pero por habitantes, por 10 millones de habitantes. Hizo eso y a su vez consiguió información de cuál era el consumo de chocolate
por persona en esos países. Y eso hizo una gráfica, número de cantidad de premios y consumo de chocolate. ¿Quién quedó primero? Suiza. Sí. Suiza quedó primero porque consumen los suizos 12 kilogramos de chocolate por persona al año y a su vez hasta ese momento tenían 33 premios Nobel. Y entonces esa correlación se le aproxima a una recta. Estadísticamente ese coeficiente de correlación, si la recta es perfecta, es 1 el coeficiente de correlación. A él le dio un coeficiente de correlación que se acercaba a 0,8. En estudios científicos es bastante bueno. Y bueno, entonces se le estableció eso, que cuanto más chocolate se consumiera en una población, la probabilidad, de tener un premio Nobel era mayor y empezó a buscar, cuál era la causalidad. Y bueno, él decía, por el efecto de los flavanoles. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que en investigación una cosa es correlaciones y otra cosa es que haya causa-efecto evidente. Para hacérselo corto a los escuchas, en realidad este investigador lo hizo un poco en broma, porque igual si uno lo empieza a analizar, dice, qué sé yo, el consumo de chocolate desde que empezaron los premios Nobel hasta el día de hoy, ¿se mantuvo constante en Suiza o en todos los otros países? ¿Todos los habitantes consumen la misma cantidad de chocolate? ¿Cuánto chocolate consumían realmente los que ganaron los premios Nobel? Tiene como muchas cosas, pero lo que tiene un poco de ironía y de humor en el trabajo es quizás criticar esa forma de trabajo y de publicaciones que solo encuentran correlaciones y no causalidad. Porque muchas veces nos pasa que salen en las revistas o en los portales, claro, el que duerme de costado tiene más afinidad con el... Pero al principio yo no sé, que no lo supe leer bien, sí, y entonces en la apurada me pareció que estaba muy bien. Y entonces averigüé, el consumo de Uruguay de chocolate es 1,8 kilogramos. Y el límite que él encontró en ese trabajo era 2 kilogramos. Entonces nosotros no tenemos premio Nobel, pensé yo, porque no consumíamos la cantidad suficiente de chocolate. Y yo eso lo planteé en la UDELAR, o podemos imaginar que lo planteé en la UDELAR, hasta los decanos de mi facultad, al rector, pero ellos no aceptaron eso, tratar de incrementar el consumo de chocolate, por lo menos de los científicos de la UDELAR, no me aceptaron esa propuesta, y entonces lo que pretenden es con cosas que no sé si tienen mucho sustento, como aumentar el porcentaje del PBI que se dedica a ciencia y tecnología, en vez de aumentar el consumo de chocolate, que para mí era mucho más simple, más barato. Era más fácil. Era más barato, era mucho más barato. No te la llevaron. Y yo digo, de una propuesta, y bueno, si la gente no quiere, además nos faltan 200 gramos. Por eso en nuestro departamento lo que hacemos cada vez que vamos por ahí en viaje oficial y cuando volvemos con presentes de chocolate. Somos muy obsequiados de chocolate. Porque nos preocupa que el Uruguay tenga un premio Nobel. Pani, te voy a despedir hoy. ¿Para quién va esta columna? Bueno, esta columna va un poco también con sorpresa. A ver. Por lo siguiente, porque la vida me ha enseñado que más que dar las gracias, uno tiene que ser agradecido. Entonces, hoy lo voy a dedicar a Laura Rodríguez y Patricia Vicente. Muchas gracias. Y además, también se lo voy a dedicar a dos grandes escuchas que parece que son así, que son Jota y Maxi. Son unos hinchas. Nos podemos matar con Vicente buscando el tema que sea, pero la primera pregunta que nos hacen en casa es, ¿está Pani hoy? Bueno, entonces para ellos que están preocupados si estoy o no estoy, también en forma especial va dedicada esta columna. Muchas gracias. Si nos quedan pendientes todavía, si nos podemos volver dependientes, por ejemplo, sí. Nos quedaba algo particular que vos planteabas, Pani, muy interesante, si es tóxico, por ejemplo, para los animales, para los perros en particular, que uno que otro nos ha robado alguna que otra tableta. Así que de eso vamos a seguir hablando el próximo sábado.